grande que se llama Venezuela. Bueno, primeramente agradecemos a Dios Todopoderoso que nos permite llegar a sus hogares a través de las pantallas del Canal 21. Hoy nosotros vamos a hablar, como siempre lo hacemos, con temas bastante importantes, porque se acerca el 1 de mayo. Y este programa nace con el espíritu de tener a los trabajadores, a los luchadores sociales, a los que están pendientes cada día de ayudar, de fomentar que los trabajadores puedan tener sus beneficios, porque los derechos los tienen, que hay quien no les cumplen los derechos de los trabajadores. El día de hoy tenemos un invitado que viene haciendo una lucha en la capital de la República, el abogado Miguel Flores, quien es miembro del sindicato directivo, del sindicato de trabajadores de la alcaldía del municipio Libertador, distrito capital, y nosotros pues, vamos a hablar de algunos temas importantes de los trabajadores, no solamente de la alcaldía del municipio Libertador, sino de todo el país. Doctor, bienvenido. Nosotros queremos saber quién es el doctor Miguel Flores. Cuéntenos. Primeramente, Asdrúbal Ortiz, gracias a la providencia divina porque nos ha permitido tener esta ventana para dialogar francamente con nuestros colegas trabajadores, relacionados, allegados y público en general. Te quiero indicar de que soy directivo del sindicato SUMEP del municipio Libertador Distrito Capital, secretario de Prevención Social, y dentro del tiempo que estuve en la alcaldía también dediqué mi capacidad a formarme y a prepararme como técnico superior en recursos humanos, licenciado en administración, diplomado en educación superior, diplomado en coaching, diplomado en emprendimiento, locutor y abogado. Porque considero que un dirigente sindical debe prepararse para tener a bien herramientas para poder defender a sus agremiados compañeros trabajadores. Pero es importante el tema de la formación porque estamos en un proceso constante de formación. Quienes tienen la tarea de defender a los ciudadanos pues tienen que estar en constante preparación. Esto es un estudio todo el tiempo, hay que leer todos los días, hay que prepararse para poder ayudar a los trabajadores. ¿Cómo está la lucha, primero en la capital de la República, por defender los derechos de los ciudadanos que trabajan en esta alcaldía? Bueno, indudablemente los trabajadores de la alcaldía del municipio Libertador y todos los trabajadores que están trabajando en la administración pública, ahorita no tienen las condiciones laborales completamente que deberían ser garantías en la Constitución Nacional, de un salario digno, no se han respetado por el decreto que salió de la UNAPRE, de reducir todas las tablas de los trabajadores, los beneficios, como la prima de antigüedad, prima de profesionalización, prima por hijo, antigüedad, todos esos beneficios que habían sido logrados a través de varios años de luchas sindicales fueron de un plumazo en un decreto de la UNAPRE reducidos, es decir, que ahorita un trabajador profesional está en igualdad de condiciones socioeconómicas que un trabajador obrero. Y el salario, por ejemplo, ahorita desde el año 2002 está decretado en 130 dólares en ese momento, con la devaluación llegó ahorita a 0.22 centavos de dólar, y eso es lo que está ganando el trabajador básicamente, 130 bolívares. Miguel, mire, toca un tema extremadamente importante y arisco, porque la gente le tiene miedo a hablar de este tema. La ONAPRE, a través de un decreto presidencial, absorbe a todos los trabajadores del país, y estoy hablando de los trabajadores del sector público. Es decir, que si yo como docente, docentes 5, docentes 6, que es el último escalafón de un docente, tenía algún tipo de privilegio por las primas de profesionalización y también por la antigüedad y por la carga académica, porque un docente 6 tiene que tener o maestría o doctorado en educación. Hoy por hoy gana lo mismo que un docente recién ingresado a la nómina. Sí, o sea, se ha ido devaluando las condiciones del trabajador. Y la Constitución en el artículo 91 establece claramente que el trabajador debe ser digno de un salario que le permita tener los niveles para completar su formación, para su hogar, para su familia, y un salario equitativamente justo que le permita cubrir las necesidades básicas. Porque ahorita la situación del país que se ha presentado es bien difícil para cualquier asalariado, el trabajador, poder tener una calidad de vida digna,
Ya ahorita la gente tiene que tener varias formas de poderse, si se quiere, rebuscar para poder medio sobrevivir con su carga familiar y su familia para poderle llevar el sustento no tan altamente, sino medianamente como para llevar al menos una comida a su casa. El famoso emprendimiento, porque ahora todos los trabajadores, en estos días hablaba con un amigo del Hospital Central, que lo teníamos aquí, vino, creo que un excelente programa que hicimos con nuestro amigo Gerson Carvajal, estuvimos pendientes de algunas cosas y él nos decía, yo soy enfermero, pero en los tiempos libres me toca salir en el mismo edificio del Seguro Social o del Hospital Central a vender. ¿Y que venden? Venden brownie, venden galletas, venden donas, venden café, o sea, un licenciado profesional en la enfermería tiene que salir a ser buhonero. ¿Por qué? Porque el salario no existe, porque no existe un salario. Yo no voy a hablar de los bonos que son complementos, pero yo voy a hablar del salario. ¿Cuál es el salario de un trabajador legalmente en Venezuela? Desde 1 de mayo del año 2022, que fue el último aumento del sueldo y salario que se decretó, el salario para ese momento está estipulado en $130. Perfecto. Ahorita con la devaluación que se ha presentado, los términos reales porcentuales es 0.22 centavos de dólar. Es lo que llega, es decir, que no está llegando a un salario digno de los trabajadores. O sea, no existe salario, porque no 0.22 centavos de dólar, o sea, no existe un salario en Venezuela. Primero, que pueda cubrir las necesidades básicas del trabajador. Y segundo, pues un proceso con la hiperdevaluación que tiene nuestro país que ha llegado a que esto esté sucediendo. Claro, uno entiende cuando el Ejecutivo Nacional habla de que son $120 del bono de guerra, que son $40 del cestatique, los trabajadores que están en los organismos de seguridad tienen otro bono que se llama el bono de cuadrantes de paz, y con todo eso redondean alrededor de $250, pero no son salarios, porque cuando le van a promediar en diciembre las prestaciones sociales o el mal llamado aguinaldo, se lo van a promediar a la razón de 0,22 centavos de dólar. Indudablemente que sí hay que reconocer que el Ejecutivo Nacional, a pesar de todas las situaciones que se han presentado a nivel económico, a nivel internacional, ha ido en cierta manera ayudando, en cierta manera paliando, pero este beneficio no forma parte de las prestaciones sociales. Es un bono que es el bono de economía familiar, que anteriormente eran unos bonos que eran los dos bonos que se daban quincenalmente, Hogares de la Patria, lactancia materna, escolaridad, y todo eso lo unificaron y José Gregorio Hernández. ¿Qué pasa? De que, por ejemplo, las personas que son discapacitadas, que recibían solamente ese bono de discapacidad, quedaron el 75% de 2.452.000 discapacitados con su carnet, quedaron el 75% que no están recibiendo ese bono de economía familiar. Y aparte de eso, el bono de guerra económica que se está dando, pero no está equitativamente, porque está un bono de economía de guerra económica para los funcionarios activos y para los jubilados. El jubilado está recibiendo ahorita cerca de 27.500 bolívares, que vienen siendo más o menos como 40, 50 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela, porque ese es el otro problema. No está anclado el salario al dólar, sino que no está indexado. Y eso es lo que está trayendo una consecuencia económica más grave todavía al trabajador, porque no forma parte. ¿Cuál sería la propuesta que humildemente nosotros podríamos plantear en vista de que viene el próximo 1 de mayo? De que si el Ejecutivo Nacional quiere verdaderamente tomar en consideración al pueblo trabajador, que son más de cerca de 8 millones de trabajadores en la administración pública y jubilados, de que una propuesta podría ser de que se eliminen los bonos y que formen parte del salario del trabajador y que se le pueda incrementar en un porcentaje alto el salario para que el trabajador pueda tener. No es lo mismo vivir con 0.22 centavos de dólar, que es lo que tú te calculan en las prestaciones sociales, que es el salario que estás recibiendo, a que puedas tener con los bonos que puedas llegar a 160 y te calculen en base a 160 las prestaciones sociales. Es un tema bastante importante, pero nosotros se nos acabó este segmento, vamos a cumplir compromisos comerciales. Ya regresamos. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Estábamos hablando con el abogado Miguel Flores sobre un tema bastante importante.
es una propuesta a nivel nacional, es eliminar los bonos porque el bono no es salario y llevar este bono, como usted bien lo explicaba, a que sea salario. De esa manera garantizamos prestaciones sociales al pueblo trabajador, que por supuesto no va a cubrir lo que establece la cesta básica, porque no lo va a cubrir, pero dejan de estar promediando en razón de 0,22 centavos de hora las prestaciones sociales, la utilidad y los aguinaldos. Sí, esa es una propuesta que se ha venido manejando. También el complemento de esa propuesta es que como la Constitución establece que los derechos de los trabajadores son imprescriptibles, irrenunciables y son progresivos, una propuesta que estaríamos empezando a fomentar es que como desde el año 2022 no ha habido aumento de sueldo y salarios, del salario mínimo, de que se otorgue un bono, por ejemplo, de $5.000 a cada trabajador como un bono retroactivo por el compensatorio de esa falta de incremento del salario mínimo nacional que se ha dado. Y no es mucho, porque si sacamos la cuenta de que sería más o menos un promedio según la Organización Mundial del Trabajo, que estableció que el salario mínimo en Venezuela debería ser ponderado en $200 mensuales para cada trabajador, pues calculando que tenemos desde el 2022 al 2026, tenemos ya 4 años, un promedio de $200 por cada año, tendrían $2.000, 400.000. Y por cuatro años serían $8.800, entonces que se diera un bono compensatorio de $5.000 a cada trabajador que se encuentre en la administración pública y privada, como para compensar los efectos de la devaluación, porque para nadie es un secreto que tuvimos 3 devaluaciones y se le quitaron varios ceros al bolívar, y eso ha traído una situación bastante lamentable para la clase trabajadora. Abogado, doctor Miguel, me preguntan aquí, y si ese bono retroactivo que ustedes están pidiendo solamente llega a los trabajadores sindicalizados, o qué es la lucha o cuál es la propuesta que le van a hacer ustedes al gobierno para que ese retroactivo de los más de 5 años sin aumento salarial se pueda beneficiar el trabajador. Yo considero de que debería ser no solamente para el trabajador sindicalizado, sino que debe ser para todo el trabajador, tanto de la administración pública, privada, estatal, municipal, regional, porque como establece la Constitución, todos somos ciudadanos iguales ante la ley, entonces no debería haber distinción, y también debería dársele a los jubilados, a los pensionados y a los discapacitados para compensar en cierta manera la pérdida real del signo monetario. Hay un tema que acabas de tocar con el tema de los amigos jubilados, porque todos vamos para allá, ¿no? O sea, todos en algún momento, quienes dependemos de la administración pública, en algún momento vamos a ser jubilados. Y los jubilados en este momento están recibiendo todas las bonificaciones completas, ¿o no? No. Ok, ¿qué está pasando con ellos? Cuéntenos. La persona cuando ya sale jubilado ya pierde el estatus de personal activo y pasa a ser un personal pasivo. Y, por ejemplo, los jubilados no reciben el beneficio de cesta de alimentación. En algunos entes les dan la bolsa de alimentos, como por ejemplo el Sarén, que le da la bolsa de alimentos polar, de muy buena calidad. El CENIA también le da una buena calidad de productos, pero hay otros organismos, como por ejemplo el Ministerio de las Comunas, que es la caja del CLAC, que es la que le llega a las comunidades. O sea, no están en igualdad de condiciones, y ellos dicen que es por las cuestiones de los recursos económicos, porque el CENIA sí genera recursos, el Sarén también genera recursos, pero otros organismos del Estado no generan esos recursos para dar una buena cesta alimentaria a los trabajadores. Entonces el jubilado no percibe esos beneficios, no recibe el beneficio de fideicomiso, no recibe el beneficio de aguinaldos, de utilidades, no recibe el beneficio de vacaciones. Entonces debería compensarse en cierta manera a igual trabajo, igual salario, y el trabajador que estuvo bastante tiempo, generalmente 35 años en la administración, dando toda su vida, debería ser un trabajador que ya cuando pase a la edad de pasantía, de retiro, tener una jubilación, una vejez digna que le permita la tranquilidad y el sosiego en su familia. El CENIA en algún momento superó la renta petrolera, porque hoy no, pero en algún momento, en el año 2017 al 2019, la recaudación a través de los tributos superó la renta petrolera, y esa es una gran verdad que tiene que ser un tema de debate a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ellos generaron muchísimos recursos, pero
no sabemos dónde están, dónde se invirtieron, pero si vamos a la historia de nuestro país, en algún momento el CENIA recaudó más que lo que se hizo por la renta petrolera, y esa es una gran verdad que en algún momento tiene que ser objeto de discusión en nuestro país. Viendo las cosas desde un punto de vista lógico, ¿usted qué cree que va a pasar el 1 de mayo con el anuncio de aumento salarial? Viendo el escenario y las declaraciones que dio la ciudadana presidenta interina, de que se va a dar un aumento, y haciendo un cálculo estimado, una proyección, tendría dos alternativas. Una, eliminar los bonos que se otorgan por el sistema patria y que formen parte del salario, que sería una propuesta. Incrementar, yo creo que no va a incrementar más allá de $30 el salario, para que con los bonos puedan llegar a un complemento de $160. Esa sería una de las alternativas. La otra alternativa es que, tomando en consideración el dictamen que dio la Organización Internacional del Trabajo, que mínimo debería de ser $200 el salario del trabajador. Eso debería ser equiparado, y ellos están manejando de que no es un salario mínimo, sino un salario integral, porque se está integrando el bono de economía familiar, se está integrando el bono de guerra económica, que no forman parte de las prestaciones sociales. O sea, una gran decepción para los trabajadores del país sería un aumento de esa manera, porque estarían aumentando solamente $30, porque lo demás lo están cobrando. Ahora bien, el beneficio sería que si eso llegase a ser así, estaríamos hablando de que los trabajadores en Venezuela por fin tendrían salario. Sí, se maneja esa propuesta, que es la que hemos venido discutiendo desde las bases de los trabajadores, es de que se eliminen los bonos y formen parte integral del salario. Sí podríamos tener un salario empezando paulatinamente con los ingresos petroleros que se están proyectando, que puedan llegar a ser 1.800 millones que puedan ingresar al país, que se levanten las sanciones económicas, que el Banco Central de Venezuela ya ahorita ya no tenga las sanciones, y que pueda haber ese flujo de caja de divisas, se pueda ir paulatinamente, progresivamente, ir mejorando las condiciones del trabajador. Es increíble este tipo de tertulias. ¿Por qué? Porque llegamos a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que el trabajador venezolano es el que termina sufriendo este tipo de acuerdos. Para nadie es un secreto que si el salario llegara a $200, a $160, pues es insuficiente, porque la cesta básica en el Táchira, porque no es la misma realidad que Caracas, en el Táchira está en $450, y de Barinas para allá supera los $600. Esa es la verdad. Indudablemente sí, porque un grupo familiar compuesto de 4 o 5 personas, y que sea solamente un ingreso de una persona que sea trabajador asalariado y uno que sea jubilado, y con 2 muchachos estudiando a nivel universitario y una persona adulta mayor, no le alcanza, porque la persona tiene que alimentarse. No puede estar lo mismo comiendo sardinas, que es el alimento del pueblo generalmente que se consigue, lentejas, caraotas, alberjas, que estar comiendo los proteicos, comiéndose sus huevitos, su jamón, sus alimentos dignos necesarios para una buena balanceada corporación en el organismo de esos nutrientes. También para que tenga posibilidad de ir a un paseo, posibilidad de ir a conocer, a cultural, a pasear, a conocer su país, a hacer sus conocimientos turísticos, y que pueda irse mejorando la calidad de vida del trabajador, porque los derechos son imprescriptibles, son irrenunciables y deben de ser progresivos. Y no es como estuvo planteando Jorge Roy, presidente de Fede Cámara, que es ahorita miembro de la OIT, donde está planteando de que se deben de eliminar las prestaciones sociales, y que se está planteando de que se incremente la jornada laboral. En eso tendrían que reformar la Constitución, el artículo 91, juzguen con 95, referente de que los derechos son progresivos. Por lo tanto, no se podría plantear ahorita que para mejorar el salario del trabajador tienen que quitarle las prestaciones sociales. No estamos de acuerdo con ese planteamiento. Increíble, claro, porque es que ellos son empresarios. Nosotros vamos a cumplir compromisos comerciales, Jesús Hostos. Ya regresamos. Tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Hablábamos sobre este tema
que los empresarios, esa es una raza, yo siempre he hablado de este tema de algunos empresarios que siempre quieren pasar por encima del trabajador, entonces plantean eliminar las prestaciones sociales, pero quienes le hacen producir a estas empresas son los trabajadores, quienes en un momento determinado hicieron lo posible para que estos empresarios se volvieran millonarios, son los trabajadores, porque ellos no mueven una pala, un pico, un canalete, el empresario solamente es eso, es el dueño de una empresa que explota al trabajador. Y perdónenme mi sinceridad, pero para mí funciona así. Aquí hay trabajadores que tienen 10, 15, 20 y 30 años en una empresa y que en cualquier momento van a prescindir de sus servicios y lo va a jubilar el Instituto Venezolano del Seguro Social, si es que el empresario pagó las cotizaciones a tiempo, porque eso es otra historia. Aquí hay empresarios que le descuentan al trabajador, pero que no pagan la cuota al Instituto Venezolano del Seguro Social, y eso es una realidad que hemos visto. Cuando alguien sale ya de una empresa y va a revisar a través de la 1402, consigue que las cotizaciones no fueron completas y no puede acceder a la pensión del Seguro Social o a la jubilación del Seguro Social porque la empresa para la que trabajó no cumplió los compromisos con este instituto. Bueno, planteando lo que establece la Constitución en el artículo 2 de la justicia social, un planteamiento que se debería hacer, y un ejemplo de eso creo que era anteriormente la Coca-Cola, que a los trabajadores que siendo una empresa privada les daba la jubilación. El planteamiento en base a ese razonamiento de justicia social debería ser de que como la administración pública municipal, estatal, y nacional y regional otorga el beneficio de la jubilación después de un año de servicio, 35 años, debería plantearse también en un momento determinado que la empresa privado, también de personal que ha estado dedicado su vida, su juventud, a hacer que esa empresa crezca, produzca y genere gananciales para tanto el trabajador, que es lo que recibe por su salario, como para el empresario, que es el que aporta el capital, de que le den una jubilación digna a los que son trabajadores de la administración privada. Ese sería un planteamiento de verdaderamente equidad y justicia social. Y en cuanto a cierto, hay otra cuestión, que si hay muchos trabajadores que cotizan, les descontaban el 4%, el patrón el 9%, pero cuando llegaba el momento de los cálculos para cuántas eran las prestaciones que tenían, no había. Y la anterior ley del seguro establecía inclusive un beneficio que el trabajador que teniendo más de 750 cotizaciones le incrementaban el porcentaje de la pensión. Ahorita cuando hubo la reforma de la ley del seguro eliminaron esa parte que era como un beneficio, porque si yo tengo 1.200 cotizaciones iba a recibir un beneficio mayor que uno que tenía 750. Ahora son 750 cotizaciones y la realidad es de que muchos empresarios, tanto de la administración pública como empresarios privados, no le pagan ni el FAO ni la ley de política habitacional a los trabajadores, a los entes que les tienen que pagar, y por eso el trabajador se encuentra después en un estado de indefensión jurídica porque no tiene las cotizaciones para salir jubilado. Y existía algo que se llamaba seguro de paro forzoso, y era que el trabajador cotizaba al Instituto Venezolano del Seguro Social un aporte para cuando saliera del trabajo, y entonces el seguro tenía que aportarle eso, que era el pago del seguro de paro forzoso. Eso también quedó eliminado en esta ley. Indudablemente debería de plantearse la revisión de los beneficios socioeconómicos que a lo largo del tiempo con las luchas se han venido teniendo y volver la retroactividad de esos beneficios socioeconómicos. Y debería de plantearse de que debería el Estado ser ente garantista y supervisor de las obligaciones, porque el Código Civil establece las obligaciones de dar, hacer y realizar y ejecutar. Entonces, si yo soy patrón y te descuento, lo lógico es que yo tenga un ente que verdaderamente no sea corrompible, de que pueda permitirme de que me sancione si yo no cumplo con mis obligaciones del trabajador de pagarle sus cotizaciones al Seguro Social. Lo que pasa es que son salarios retenidos a terceros que en un momento determinado el trabajador puede demandar a esta empresa que no está cumpliendo con esas cotizaciones porque me las está quitando a mí. O sea, me las descuenta a mí, no se las paga el Seguro Social. Ese desvío no puede pasar. Y le voy a hablar del sector público. Hay alcaldías que deben una millonada al Instituto Venezolano del Seguro Social, que uno revisa el número patronal y cuando va a revisar cuánto deben infinidades de dinero y que se lo quitan al trabajador y no lo pagan al seguro, y esa es una gran verdad. Y no solamente alcaldías, que hay empresas
públicas que trabajan de esa manera, que utilizan el dinero del aporte del Seguro Social y el de la Ley de Política Habitacional para otras cosas. Sí, hay una desviación y apropiación indebida y eso debería ser sancionado y debería ser el Estado garantista de que esas obligaciones pecuniarias se garanticen y lleguen al ente que debe dar para que pueda ser administrado en la forma eficiente para el beneficio de la clase trabajadora. Nosotros vemos algo cuando usted nos dice ahorita que debería de tener una jubilación en el sector privado y si quieren quitar las prestaciones sociales, ¿usted cree que van a querer darle jubilación a los trabajadores? No, indudablemente que no, porque el empresario, como siempre lo ha manifestado, su interés es el capital, el lucro cesante, incrementar sus gananciales, pero es una lucha que se debe organizar desde los trabajadores y no es nada fácil. Ya tenemos ahorita el 1 de mayo próximo que conmemorar la gesta de los mártires de Chicago, que fue la que permitió que se hayan ido dando beneficios socioeconómicos de que se disminuya la jornada laboral, que se haya mejores reconocimientos a los trabajadores, que tengan formación académica, que tengan derecho al descanso, que tengan derecho a la libertad sindical de escoger a sus líderes sindicales y otros beneficios, porque deberíamos plantear es la progresividad de los derechos y no permitir que por acuerdos entre camarillas a espaldas de los trabajadores, de algunos dirigentes sindicales, vendan las prestaciones o vendan los beneficios socioeconómicos de la clase trabajadora. Pero eso viene también de una lucha de los trabajadores, porque yo me acuerdo cuando el presidente de la CTB, de la Central Obrera, hizo un convenio con aquella tripartita y se acabaron las prestaciones sociales de los trabajadores. Sí, eso, por eso es que te estoy haciendo referencia a que algunos dirigentes sindicales se olvidan en un momento determinado de sus raíces, de dónde vienen, a quiénes se deben, y se olvidan de ese mandato bíblico que dice que deben de estar ayudando al más necesitado. Y se olvidan de esos compromisos laborales y buscan en sus propios intereses personalísimos. Y no debería ser así en esa forma, debería ser es de que se luchen por los beneficios y las reivindicaciones de la clase trabajadora. Porque ¿quién es el que ayuda a producir? El campesino que labra la tierra, el fundidor, el soldador, el albañil, el plomero, el mecánico, el electricista, toda aquella persona que para otra persona trabaje está poniendo su capital laboral, está poniendo su habilidad, destreza y conocimiento para que esa persona que le está prestando el servicio pueda tener otro beneficio socioeconómico. Bueno, mire, interesante tema el día de hoy. Nosotros vamos a cumplir compromisos comerciales. Ya regresamos. Tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Hay un tema que tengo que tocar con usted, mi querido amigo Miguel, es que el resto del país no lo tiene, solamente existe en el estado Táchira. Porque cuando hablamos de los pagos, yo recientemente hice una denuncia con respecto a eso, es que nosotros tenemos un fenómeno en el estado Táchira, que es el peso colombiano. Y resulta de que el trabajador tachirense cobra el bono, porque no hablemos de salario, cobra el bono, sucedió la semana pasada, el día jueves, y aquí le reciben el bolívar a razón de peso colombiano, no a razón de dólar, sino el bolívar a razón de peso colombiano, el precio que le da la gana al señor comerciante. Ok, si partimos de lo que establece la Constitución, el 318 de la Constitución establece que la unidad tributaria en referente en Venezuela debería ser el bolívar. Y si hay acuerdos internacionales firmados por la República Bolivariana de Venezuela con otros estados, se podría utilizar otra moneda como se planteó en un momento la proyección del sucre, o como lo hace la Comunidad Europea, que tienen la moneda del euro, y son convenios que se hacen entre las naciones. Aquí debería plantearse, porque en la práctica en Venezuela es de que está es el dólar como referente nacional. A nivel del SAREN, el referente es el euro, porque cuando tú vas a pagar los aranceles del SAREN están a la tasa, a la moneda de más alta denominación. Más alta denominación, y va cambiando diariamente al valor como se encuentra en la tasa del Banco Central de Venezuela. Y es el bolívar, es la otra referente de la moneda en las partes del interior del país. En Táchira, parte de Barinas,
y parte de Mérida y Trujillo, está la cuestión del peso, que está perjudicando al trabajador cuando va a cambiar, porque si vas a cambiar, por ejemplo, 25.000 pesos, te vienen dando 4.000 bolívares, y te encuentras en una situación de que no estás recibiendo lo que tú estás calculando que ibas a recibir. Y por ejemplo, ayer yo fui a cambiar $10, yo estaba jurando de que me iban a dar 40.000 pesos, y cuando veo me dan 35.000 pesos, o sea que estoy saliendo ellos le colocan perjudicado. el precio que a ellos les da real Sí, y porque regalada no hay- voluntad. Entonces deberían de eliminarse esa paridad de dólar a peso, de peso a bolívar, y que haya una uniformidad cambiaria como hay en otros países, de que, trayendo la referencia, el mismo valor del dólar es el mismo valor que se tiene que recibir tanto en pesos como en Lo bolívares. que pasa es que nosotros los tachirenses tenemos un grave problema, que hay un decreto del gobierno colombiano, cuando estaba el señor Álvaro Uribe Vélez, que es el decreto 008, y ese decreto determina que son las casas de cambio en Cúcuta las que colocan el precio de la moneda venezolana. Es decir, las mafias colombianas son los responsables de colocar día a día a cómo reciben el bolívar en Venezuela. Y como nosotros tenemos un problema porque es que estamos en frontera y aquí agarraron y nos metieron la cultura del peso porque ellos quieren. O sea, nosotros tenemos aquí, a juro, todo y se paga en peso colombiano. Cuando yo voy a comprar algo que cuesta 4.000 pesos y me cobran 1.200 bolívares, yo estoy pagando $1 paralelo a 1.200. Porque es la realidad, estamos pagando a 1.200. Los tachirenses estamos pagando a 1.200 bolívares el dólar. Y en realidad el dólar está en 465 bolívares. Entonces estamos pagando casi 4 veces el dólar, y eso lo estamos haciendo los tachirenses. Cuando, yo digo los viejitos, cuando los viejitos cobran la pensión y el bono de guerra, se van a comprar con su tarjetica y lo que terminan es llevando una bolsita chiquitica porque se vuelve sal cuando cae al agua el bono. Y eso solamente pasa en nuestro estado, en esta frontera, porque en Caracas no pasa eso. En Caracas todo es, por lo que he podido ver y vivir, todo es a dólar y el BCB. Allá se cumple la norma. Aquí no, aquí lo llevan de dólar a peso, de pesos a bolívares y tenga para que se entretenga. No, y también hoy estuve viendo una situación de que hay una resolución, un exhorto del Ministerio del Poder Popular de Transporte del pasaje. Allá en Caracas el pasaje está en 60 bolívares y no está esa situación de que tienes que estar al peso. En cambio yo estoy viviendo hoy aquí en el Táchira y es una cuestión que voy, dentro del tiempo que esté aquí, voy a empezar a intentar crear sensibilidad de que no debería pagársele el pasaje el transportista en pesos, sino en bolívares. O sea, si llegan y dicen que son 100 bolívares, tienes que pagar 100 bolívares, no 200 bolívares, ni 300, ni 400 como están pretendiendo ellos que cobrar, porque ellos dicen de que es que los repuestos están caros, que la gasolina, que no consiguen los cauchos, que no consiguen las cuestiones. Entonces yo me hago una pregunta, si el sistema de transporte no fuera rentable, ¿cómo se explica que hay algunos conductores que tienen 2, 3 unidades y tienen esas condiciones de poder rentabilizar el negocio? Porque Miguel, si no fuera rentable no tendrían trabajo, no tendrían yo le voy unidad a de decir- transporte. yo le voy a decir Entonces algo, debería Miguel, de cumplirse tanto las autoridades municipales, el doctor Silfredo Zambrano, y el Instituto Nacional, de que garanticen de que los transportistas pongan la gaceta del precio del pasaje, que se respete al adulto mayor la paga la mitad del pasaje, los discapacitados con su carnet la mitad del pasaje, los estudiantes la mitad del pasaje. No, aquí nadie paga la Y mitad del que- pasaje, aquí en Táchira no. Y debería plantearse, porque ahí es donde el gobierno debería tener un control, una supervisión garantista de los derechos de las clases trabajadoras y de los jubilados, discapacitados, estudiantes, en cuanto al aspecto del transporte, porque no es lo mismo. Yo estuve sacando una pequeña cuenta que si una persona vive en el Palmar de la Copé, tiene que ir a San Josecito, de San Josecito ir a La Palmita a buscar la comida para su grupo familiar y luego regresarse de La Palmita a San Josecito, de San Josecito al Palmar y del Palmar venir a San Cristóbal, está pagando por cada pasaje cerca de 200 bolívares, está pagando 200, 400, 600, 800 desde el Palmar a La Palmita y 800 bolívares desde La Palmita al Palmar, más los 200 del Palmar al terminal de San Cristóbal. Y si eso es en bolívares, pero si es en pesos,
Estamos hablando de que el pasaje mínimo son 2.000 pesos, serían 2 por 4 serían 8, por 8 serían 16 más 4 serían 20.000 pesos. O sea que estamos hablando de una cantidad enorme para el salario del trabajador que no tiene ese beneficio. Tú sabes que me dicen con el tema de que los señores transportistas, yo siempre he sido algo crítico al sindicato patronal, porque es un sindicato de patrones, ¿no? Ellos no defienden los derechos de los trabajadores, ellos se defienden los derechos de los patrones. Y siempre he sido crítico al tema del sindicato del transporte, y ellos no me quieren a mí porque yo les digo la verdad. El sindicato del transporte jamás ha defendido a ningún trabajador, porque los choferes no están sindicalizados y no les permiten sindicalizarse, pero ellos sí, los dueños de las unidades de transporte público tienen un sindicato que es un sindicato de puros patrones. Ahí no hay ahí no hay obreros ni empleados, ahí es un sindicato patronal, es un sindicato de puros patrones. Si el negocio de la buseta está malo, dígame Jesús Hostos, si el negocio está malo, ¿por qué tienen colector? ¿Por qué tienen chofer y los fiscales? Pero hay una cuestión más importante que eso, que yo lo digo y se molestan. El colector, aparte de la familia, tiene novia. ¿Y de dónde sale la platica para el almuerzo de la novia? De la buseta. El chofer, porque tengo muchísimos amigos choferes, tiene la esposa y la novia. O sea que ya hay 4 familias comiendo de la buseta. Y el dueño de la buseta también tiene esposa, familia, pero también tiene novia. Eso no es un secreto. Entonces, de una unidad de transporte público comen 6 familias. Y entonces el negocio es tan malo, tan re malo, que al año van comprando otra buseta. Vamos a cumplir compromisos comerciales, ya regresamos. Tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Bueno, mire, de verdad me da risa con el tema de los señores de la buseta. Ellos no me quieren, ¿no? Yo tampoco los quiero a ellos. Pero esa es la realidad. Cuando uno ve el transporte público y usted se monta en una unidad de transporte público y usted ve que el amigo chofer por el camino come. ¿Y de dónde sale eso? El carro. Es más fácil decirle al chofer o al colector, mire, deme lo que tiene en las medias y quédese con el diario, porque de ahí sí sacan platica, tanto el chofer como los colectores. Y ahora más tarde me van a reventar el teléfono y me van a decir que yo les estoy echando paja, pero es que es la verdad. Hay un tema muy importante y es el 1 de mayo. La Federación de Trabajadores del Estado Táchira, FETRA Táchira, está convocando para la Casa Sindical el día 1 de mayo a una marcha para conmemorar el Día del Trabajador, marcha que va a terminar en la Plaza Bolívar de San Cristóbal. Su opinión sobre esta marcha y qué debe hacer el trabajador. Yo creo que como directivo sindical, por 25 años que estuve en la alcaldía del municipio bolivariano Libertador, nosotros buscábamos era la unificación, el consenso, dejar a un lado el egoísmo, el interés personalísimo de cada uno y buscar el interés superior del colectivo. Y en este aspecto, el llamado a los compañeros dirigentes sindicales, que les tengo afecto, respeto y consideración, pero también algunas veces por sus erradas políticas entreguistas, no merecen sino que sean colgados de un madero por haber traicionado los beneficios de las clases trabajadoras a las cuales ellos dicen defender. Deberían de buscar un consenso en el Estado Táchira a nivel de Venezuela y llevar un planteamiento uniforme, es decir, la humilde propuesta que nosotros estamos considerando es de que se eliminen los bonos y se formen parte del salario, que se dé un bono con carácter retroactivo, que se vaya mejorando la situación económica del país y del trabajador en la medida que vayan habiendo libertades económicas, se levanten las sanciones y vayan habiendo mayor flujo de caja por los ingresos petroleros, no solamente de petróleo, coltán, oro, titanio, plutonio y otros elementos que se han encontrado que son de la tabla periódica que pueden generar recursos económicos al país, se vaya progresivamente mejorando y dejar a un lado la mezquindad, dejar a un lado la ojeriza de que primero yo, segundo yo, tercero yo, no, vamos a pensar en el interés del superior, del colectivo, del que nos debemos, por el cual decimos ser dirigentes sindicales, porque una cuestión es ser dirigente sindical, honesto, probo, sincero, y otro ser sindicalero, que es el que promete, pero se busca de sus propios beneficios. Y me va a perdonar el amigo Rangel, que fue presidente del sindicato petrolero, ahorita es diputado, pero ¿qué se ha visto en la realidad de la industria petrolera?
¿cuánto está ganando un trabajador de la industria petrolera, que es la que genera los ingresos al país? Están unos salarios paupérrimos, bajos, que inclusive no solamente ellos, sino todos los trabajadores tienen que estar rebuscándose en la economía informal para llevar un medio complemento para su gesta familiar. Entonces debería haber una unificación máxima de criterios. ¿Cuál debería ser? Vamos todos a marchar reclamando de que desde el año 2022, que no han habido elecciones sindicales, por un decreto presidencial que hay al respecto, que se permita la libertad sindical, que los sindicatos sean renovados en su estructura de su dirigencia sindical, que haya la legalidad legítima de los sindicatos para que no se encuentren en mora electoral, porque el patrón puede decir, bueno, no firmo contrato, no firmo beneficios porque están en mora electoral y no están legalizados y no están actualizados. Entonces el llamado es de que uno de los planteamientos debería ser es de que el Ejecutivo Nacional levante esa sanción de que todos los dirigentes sindicales deben de ser relegitimados en un lazo completamente en menos de 6 meses, para que puedan tener el derecho de que se unifiquen todos los sectores de los sindicatos, porque el débil jurídico es el trabajador. Entonces, el trabajador que dice ser bolivariano también pasa las mismas vicisitudes que el trabajador que dice ser de la oposición, porque todos tienen sus necesidades. Entonces debería de haber una uniformidad de criterios, planteamientos. Por ejemplo, nosotros en la alcaldía del municipio Bolivariano Libertador, cuando en el año 2007 se constituyó el sindicato bolivariano, le dijimos es permanencia de beneficios, y yo le puse esa cláusula en el contrato, en la cláusula 8. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Miguel Flores nos orientó con el tema. Aquí estamos a la orden. Recuerden que esto se llama Hablan los Trabajadores. Nos despedimos, hasta una próxima oportunidad. Sigo adorando a mi tierra, tengo un himno nacional, muy nacional, tengo una linda bandera, tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela.